Hay una alabanza que dice cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar. Eso es algo que todos los días nosotros deberíamos hacer. Agradecer a Dios por todo lo que permite que nosotros pasemos cada día, por todo lo que tenemos cada día. Hoy, al igual que todos los días también, debemos dar gracias porque tenemos un tiempo de devocional, un tiempo donde podemos recordar y aprender más de Dios. Y hoy vamos a ver Proverbios 15, los versículos 5 al 12, que tiene como título Camino de la manera correcta. Proverbios 15, 5 al 12, no va a mostrar varias características. Una de ellas es que nos va a recordar uno de los atributos de Dios, su atributo de Dios de omnisciencia. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo conoce todo, escudriña nuestros corazones y observa todos nuestros caminos. Es algo que todos en algún momento nos olvidamos. Olvidamos que Dios nos está mirando. Olvidamos que en este momento Dios sabe qué estamos pensando, que Dios sabe cómo estamos actuando. Dios sabe incluso en este devocional al escuchar qué tú estás pensando. Esto debería llevarnos a llenar nuestros corazones de adoración y recordar que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas no es pasado por alto por Dios. Para los inconversos, para los que no quieren escuchar a Dios, esta debería ser una verdad que debería humillarlos y producir un gran tesoro, porque nada se puede ocultar de él. Proverbios, como hemos ido aprendiendo en estos días, está escrito como un consejo de un padre a su hijo, y sería sin duda alguna necio despreciar la sabiduría que proviene de un Padre, de este Padre piadoso, de nuestro Padre Dios. Y sería necio despreciar la palabra de Dios. Por eso es que el versículo 5 del capítulo 15 comienza diciendo esto: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Creo que en algún momento de nuestras vidas, en alguna etapa de nuestras vidas, hemos hecho algo contrario de lo que nuestros papás tal vez nos habían recomendado o nos habían dicho. Tu papá o nuestros papás nos han dicho que no era bueno una decisión que estábamos tomando. Y como resultado final era cierto que nosotros estábamos equivocados y que nuestro papá de alguna forma tenía una correcta apreciación. Ese mismo sentido hoy nos dice en este primer versículo que estamos viendo. Dios dice, ¿cuál es la actitud frente a la enseñanza que Dios nos está dando? ¿La tomamos? ¿O muchas veces la ponemos a un costado? ¿O muchas veces creemos que nuestros pensamientos son mejores que las de Dios? Pero debemos de recordar que el aprendizaje de la sabiduría es mucho más que aprender de hechos. Es para recibir corrección. Si lo que aprendemos solo confirma lo que ya sabemos, probablemente no es la sabiduría que estamos aprendiendo. Entonces, lo que está comenzando a decir es, actúa con la sabiduría de Dios. Toma esa sabiduría y camina con esa sabiduría. El versículo 6 dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Estos versículos más nos hablan de un tema espiritual, ya que el tesoro en la casa de un justo no se va a ir basado en lo material, sino su mayor tesoro de un justo es en la vida espiritual. Y hemos visto a través de los 14 capítulos anteriores de Proverbios que el que camina en sabiduría va a tener como el tesoro más grande, porque va a tener un enfoque a lo espiritual. Es como estás con Dios. Todo hombre justo es un hombre en realidad
rico, pero rico espiritualmente, ya sea que tenga más o menos en las cosas de esta vida, pero para un impío eso va a ser contrario, ya que lo que gane el hombre o la mujer malvada va a ser un problema. En lugar de tener tesoros, el hombre rico lo único que va a tener es problemas. A él las ganancias de un impío va a traerle perjuicio en su corazón. Aunque este hombre rico pueda obtener grandes ganancias, ingresos económicos, va a tener muchos problemas y sobre todo va a tener mucha aflicción, ya que van a ser criticados, ¿no? O porque ellos van a estar invadidos, porque sus deseos van a ser insaciables, van a tener preocupaciones, van a tener miedo y van a estar tal vez horrorizados en sus conciencias porque se van a hacer sentir culpables en algo que ellos hayan hecho. Pero el hombre sabio va a caminar diferente. Su tesoro más grande va a ser andar con un corazón digno hacia Dios, con un corazón que agrade hacia Dios. Su actitud va a ser cada día ser guiado por Dios, que su camino cada día sea guiado por Dios, que su andar sea guiado por Dios. El versículo 7 continúa diciendo, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Cómo es nuestro actuar diario? Podríamos decir que cuando alguien nos consulta o nos comenta alguna situación, cuando tu amigo viene a ti y te dice, esto me está sucediendo, nosotros podemos dar una respuesta conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Este es un versículo que debería reflejar nuestro actuar diario. El sabio extiende, esparce el conocimiento y la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría va a estar dentro de él. Y él dará a los demás por las palabras que dice. Pero el corazón del necio, del que anda fuera de la sabiduría de Dios, no está con un corazón de Dios. Y menos va a salir de sus labios cosas buenas. No va a poder extender la bendición de una sabiduría de Dios, porque sus palabras no van a ser conforme a lo que Dios nos dice o cómo debemos actuar frente a los problemas, a las adversidades. Eso es una verdadera realidad. Por eso les decía, ¿cómo hablamos? ¿Cómo aconsejamos? ¿Cómo sale de nuestro corazón las respuestas ante preguntas que tal vez nos hacen nuestros hermanos, nuestros amigos? El versículo 8 continúa diciendo, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es una palabra fuerte. Habla de que una religión hipócrita es inútil. Los actos externos de adoración son inútiles. Aunque sean la prescripción bíblica, son repulsivos a Dios. Cuando el corazón del adorador es malvado, no hay una verdadera adoración. En cambio, la verdadera adoración, la del hombre recto, va a estar unida a una vida sincera en obediencia a la palabra de Dios. Samuel dijo a Saúl, he aquí, el obedecer es el mejor sacrificio. Hermanos, nuevamente Dios nos está recordando, el hombre o mujer piadoso deleita a Dios en su oración. El inicuo se toma la molestia y el costo de ofrecer un sacrificio, pero no deleita a Dios como lo hace la oración de los rectos. El versículo siguiente, 9, dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue, justicia. Dios rechaza completamente las ceremonias religiosas de los impíos.
Por lo tanto, Dios considera mucho más que la vida pecaminosa de los malvados es una abominación. Por eso es que Dios dice y nos lleva a hacer lo contrario. El que vive y sigue la justicia, hace y entrega con amor a Dios. Así aconseja también Judas. Dice, se mantiene el amor de Dios. Por eso decíamos, ¿dónde está tu mirada? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás mostrándote en este mundo? ¿Qué camino estás tocando? Dios, te has puesto a pensar cómo Dios está recibiendo tus oraciones, tu actitud, tu andar. El versículo 10 dice, la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Cuando un hombre o una mujer se aparta del camino de Dios, pasa algo grandioso. En misericordia Dios enviará una dura reconvención, es decir, una disciplina, que es una advertencia y una oportunidad para cambiar sus caminos. Pero aquí hay algo grande. El que oye va a volver, pero el que no oye va a rechazar esa corrección amorosa y misericordiosa de Dios y va a sellar su propio destino, va a establecer su propio rumbo, que va a ser el camino de la muerte. Y lo más triste es que va a permanecer ahí. Hermanos, quisiera poner énfasis en esta parte, en lo que está diciendo el autor de Proverbios. Está diciendo, el que odia la corrección morirá y tendrá una muerte eterna sin Dios. El final trágico e inevitable, porque su corazón va a estar endurecido contra la verdad. Si nosotros no volvemos al camino, si nosotros no reconocemos, no pedimos la sabiduría de Dios y caminar por el camino correcto, esa va a ser nuestra final. Muerte eterna sin Dios. Eso es lo que pasa cuando no estamos en el camino correcto. El versículo 11 del capítulo 15 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Estos dos destinos se representan simbólicamente como personas que están ante el Señor para servir su propósito. La verdad es que Dios tiene un plan y un propósito tanto para el infierno como para el lugar de destrucción. Seol y Abadón representan el submundo remoto, donde hay muerte, donde van a estar los que no obedecen la palabra. Dios dice que puede ver esos lugares ahora. Nosotros no podemos verlos. Dios puede ver el infierno y la destrucción que son actualmente invisibles para nosotros, para Dios es visible. Por eso están delante del Señor. Si nosotros, hermanos, pudiéramos ver el infierno y la destrucción, pensaríamos y viviéramos de manera muy diferente. Por eso es que Dios tiene un plan y un propósito para esos dos destinos. Pero también, hermanos, tiene un plan y un propósito para nosotros. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce tu interior, conoce mi interior. Dios sí conoce todos los secretos. Pensemos en eso cada momento, que Dios nos está mirando. Dios está mirando tu interior. Dios está viendo las profundidades de tu espíritu, de tu corazón, que para muchos es invisible. Dios está penetrando los secretos de tu corazón. Es tiempo de que puedas realmente pedir al Señor que pueda cambiar tu vida desde el fondo de tu corazón. El capítulo 15 el versículo 12 de este capítulo termina diciendo, el escarnecedor no ama al que reprende,
ni se junta con los sabios. Debido a que el necio y el escarnecedor odia la corrección, va a odiar y no va a amar a quien traiga sabiduría. Él va a rechazar la corrección. El escarnecedor, el necio, rechaza la sabiduría y permanece atrapado en su necedad. Se va a juntar con necios, es decir, se va a juntar con el mundo. Pero Dios ahora nos muestra y te muestra y nos dice, no es el camino correcto. El camino correcto es andar en la sabiduría de Dios. Hermanos, podemos ver en estos versículos que el autor nos da sugerencias específicas de las actitudes y de las acciones que nos hacen agradables delante de Dios. Pero también nos da un recordatorio para mirarnos cómo estamos en nuestros corazones, cómo está nuestro oído espiritual. Nos muestra si estamos recibiendo el consejo de sabiduría de Dios, si es duro para nosotros o lo recibimos con amor. Dios, ya habíamos dicho, conoce nuestros pensamientos, pero Dios hoy nos está llamando a que esos pensamientos sean también desafiados, porque significa que queremos ser reprendidos. Una vez más quisiera que recordemos y nos grabemos que aquellos que odian esta disciplina van a morir, pero el que recibe la sabiduría de Dios, actúa con ella, la hace parte de su vida diaria, va a llevarlos al camino de la salvación. El no escuchar la sabiduría, hermanos, es ser un necio. Hermanos, realmente no hay nada que pueda estar escondido ante los ojos de Dios, ni siquiera tus pensamientos. Espero que estos versículos nos puedan llevar a confiar en Dios con un corazón arrepentido y que sea también una fuente de ánimo en nuestras vidas diarias para poder pedir a Dios que cada día nos enseñe a andar con su sabiduría, para que nuestro hablar, para que nuestras respuestas sean dadas en amor y amablemente, para que nosotros podamos predicar el bien y podamos ser de edificación para el que nos está escuchando, para que Dios nos dé la sabiduría para poder decir con certeza, estoy caminando de la manera correcta. Que Dios nos recuerde y cada día nos ponga en los corazones el decir, estoy caminando de la manera correcta. Que el Señor los bendiga.